Hace ya varias décadas que la llamada sociedad de la información pasó a ser la sociedad de los medios de acceso a la información. Y en la nueva fase que hoy estamos viviendo, diría yo que se ha culminado otro cambio, otro paso, al que podríamos denominar sociedad de los medios personales de acceso y emisión de información. Una nueva etapa en la que los dispositivos portátiles nos llevan a la atención permanente y microscópica volcada en los acontecimientos más particulares, más personales, congregándose así un sinfín de complementos informativos sobre lo más particular, personal y específico, algo que desde luego podríamos constatar en los espacios de opinión fuertemente subjetivos de los blogs, de los espacios en redes sociales o de las herramientas actuales del tipo Broadcast Yourself como YouTube, Instagram, etc. Sin duda alguna, el desarrollo del fenómeno blog fue uno de los acontecimientos más característicos de la web 2.0. Su arranque en torno a 1999 le debe mucho a servicios como Blogger, MCN Spaces, Owl Journals, Olive Journals, que hicieron posible la puesta en marcha inmediata de una bitácora personal por cualquier persona no especializada en apenas unos minutos. La expansión masiva de este fenómeno hizo que durante un tiempo, hasta, diría yo, la popularización de las redes sociales, la esfera blog llegara a coincidir con la totalidad de las dinámicas de opinión e intereses existentes en el mundo tecnológicamente desarrollado. La emergencia del fenómeno blog fue seguramente la más clara vuelta al yo en el campo de los medios. El retorno a lo que en alguna ocasión he querido denominar con este término procedente de la filosofía, egología. Ciertamente, frente a las distopías cyberpunk basadas en la simulación, en los avatares y cuerpos poshumanos, el desarrollo tecnológico en el arranque del nuevo siglo tomó senderos completamente diferentes, reclamando, por el contrario, un radical regreso a la realidad, a personas y vidas concretas, a la singularidad de alguien con nombre y apellidos, con biografía que comparte y que nos habla de su vida. En este contexto de nuevas egologías, el mundo devendría así, en cierta manera, el correlato de aquello que percibo yo, el correlato de aquello que siento yo, que creo yo. Pero esta nueva egología, aunque aparentemente pudiera denotar, digamos, el peligro de una reducción emocional de la realidad social común, no tiene tanto que ver, creo, con el egocentrismo como con una reclamación a favor de la democratización de las posibilidades del yo expresivo, de la subjetividad que se hace pública, que se muestra. Por supuesto, un elemento clave en el éxito del fenómeno blog fue y es el innato voyerismo que todos padecemos acerca de la opinión o confesión del otro en el espacio online, un interés sobre la evolución en el tiempo de la vida de otro ego, curiosidad que surge de esa combinación de vida personal, opinión y actualidad comentada y que hizo famosos a muchos blogs. Sin embargo, no podemos olvidar que esas nuevas formas expresivas en torno a la intimidad y a la expresión personal estuvieron desde luego siempre teñidas de juegos identitarios y de continuas falsificaciones, como fue el conocido caso de Lonely Girl 15, por ejemplo, un videoblog lanzado en el 2006 en YouTube, falsamente desarrollado por una adolescente y que en realidad se trataba de una actriz profesional contratada por la compañía Creative Artists Agency de Los Ángeles. Y como sucedió también, como sabemos, en muchísimos otros blogs escritos por escritores profesionales, asumiendo diferentes personalidades ficticias. Esta necesidad de expresión y de ser escuchado, canalizada también por muchas personas mediante la puesta en marcha de videoblogs y de canales personales de vídeo en plataformas como YouTube, por ejemplo, se convirtió pronto en un tema recurrente en muchas prácticas artísticas, como es el caso, por ejemplo, de esta instalación titulada Hola Mundo o Cómo aprendí a dejar de escuchar y a amar el ruido, del 2008 de Christopher Baker,
compuesta, como vemos, por una retícula formada por más de 3.000 vídeos personales extraídos de videodiarios encontrados en Internet. Vídeos en los que miles de personas hablan públicamente, saludan o se presentan a una audiencia potencialmente global desde entornos de intimidad domésticos. La instalación, al presentar de forma simultánea a esos miles de personas presentándose al mundo, ofrece de entrada al espectador la experiencia, diría yo, de un susurro colectivo, probablemente muy cercano a aquel susurro del goce plural bartesiano, pero en la que queda subsumida cualquier forma de particularidad individual, en una impresionante multitud de intimidades narradas en sincronía. Este conjunto, a pesar de estar compuesto de infinitud de particularidades personales, proferidas por voces que tratan de presentar al mundo lo mejor de sí mismos, confesando también muchas de sus intimidades e inquietudes, se nos presenta, sin embargo, cargado de una amenazante impersonalidad. Un retrato el que nos propondría Baker, posiblemente no de la multitud, sino más bien, diría yo, de su deseo y, ante todo, del ruido de la máquina social que conforma. También algunas de las obras realizadas por Natalie Bookchin podrían, creo, ejemplificar esta vía de trabajo en torno a los videoblogs. En Testament, por ejemplo, esta obra que estamos viendo, del 2009, Bookchin nos presenta una videoinstalación multicanal que emplea también como materia prima fragmentos de vídeos raptados de videoblogs personales. A través de un cuidadoso proceso de edición, se trata de analizar, como aclara la propia autora, las expresiones contemporáneas del yo y las historias que estamos actualmente contando en la red acerca de nuestras vidas y de nuestras circunstancias, para incidir de esta manera en la peculiar combinación de intimidad y anonimato, de conectividad simultánea y aislamiento que caracteriza, que duda cabe hoy, singularmente a las relaciones interpersonales. I'm feeling much better. No obstante, entrando al tema del blog como formato o medio específico de expresión artística, creo que fue posible hablar ya a partir del 2005 de todo un interesante conjunto, diría yo que casi ya notablemente consolidado, de artistas que hicieron del blog su ámbito de experimentación primordial. En mi opinión, los casos más interesantes de blog art son buenos ejemplos de las posibilidades del pensamiento artístico para actuar en la reconfiguración de los modelos más habituales de práctica comunicativa y de interrelación social en la red. Al menos la perversa ironía que caracteriza a la mayor parte de esas propuestas colaboró activamente en la suspensión e incluso subversión de las expectativas más arraigadas acerca de las interacciones comunicativas que consideramos normales o útiles hoy en la red y que en la mayor parte de los casos se hallan fuertemente determinadas por los intereses de las grandes corporaciones de Internet. Una cuestión en torno a la cual se situaría precisamente uno de los mejores ejemplos de blog art, el proyecto Blog Titles del colectivo Jodi. Y pienso que no habría que buscar en realidad significado a este caótico blog más que en su relación precisamente a un sistema de signos determinado y opuesto a los convencionales, a esos que son considerados como plenamente aceptables por parte de los sistemas corporativizados que gestionan los flujos comunicativos en la red. Blog Titles sería, de hecho, creo, un buen ejemplo de cómo muchas de las creaciones de blog art van a continuar la senda iniciada por algunas de las primeras manifestaciones de Netar y que, frente a los regímenes de lenguaje dominantes en Internet basados en la eficacia, optaron por el contrario por una inhabilitación, en cierta forma, de toda instrumentalización de los lenguajes, tanto de programación como los propiamente conformadores de los contenidos para leer, apostando por la ilegibilidad, apostando por las estructuras caóticas o las estéticas glitch propias del error informático, teniendo en cuenta que aquí el error es entendido como algo que forma parte del sistema, pero que no sigue sus reglas. Propuestas que nos recuerdan cómo los aspectos pragmáticos de las prácticas artísticas en las redes tendrían mucho que ver, creo, con la idea de destinerrancia o con la indecibilidad,
con la introducción de un cierto desorden dentro de la comunicación, con el ensayo, diría yo, de la integración de lo dado y de lo que se espera en el medio o incluso del medio mismo con aquello que se opone a él o lo deshabilita. En fin, serían también, creo, buenos ejemplos de este conjunto de propuestas de blog art, las obras recogidas en muestras como esta, Art plus Blog, Blog Art, comisariada por Wilfried Agrícola de Colonia en el 2007, en el marco de su Java Museum, o en esta otra muestra, Blog Art Blogumentary, del 2007, comisariada por Annette Finch-Dottir, y que desde luego conforma también una de las mejores selecciones desarrolladas en aquel momento. En esta misma senda en torno a las posibilidades plásticas del blog se situarían también algunos de los ejemplos más saturantes del remix digital en línea y que empleaban las tecnologías de las bitácoras digitales, como es el caso de Screenful.net, esta que vemos en la imagen de Jim Puck y Abe Lincoln, creado en el 2005. Un caótico espécimen de blog presentado bajo la advertencia "We crash your browser with content", colapsamos tu ordenador con contenido, y que, al igual que Triptych.tv, realizada en el 2008 por los mismos autores, operaría entre la psicodelia y la subversión del código, en un extremo ejercicio de producción de un tejido insondable a base de elementos provenientes de los innumerables focos de la cultura de las redes, donde todo flujo informativo es desarticulado a través de una intensificación radical de su densidad. Propuestas que, jugando con la saturación, nos hablarían de la red, creo, y esto es, creo, lo más importante, lo que yo más valoro en este tipo de propuestas. Nos hablan de la red más como un estado mental específico que como un contexto para la comunicación y el encuentro. Obras que serían un complejo montaje de sedimentos informativos, a la vez que un desmontaje del blog como medio de comunicación en su sentido más convencional. Tanto en las obras de Jim Puck y Abe Lincoln como en la de Jody que mencioné antes, se produce un rechazo radical a una constructiva interacción del usuario-espectador y con la que creo entroncarían también las críticas que plantean que la ideología del comentario y de la participación propia del blog tenía demasiado que ver en realidad con lo que hace ya más de una década fue la promesa de la interacción o de la interactividad electrónica y que también se proclamaba cargada de presupuestos ideales democratizadores. En verdad, parece cierto que en la mayor parte de las ocasiones la posibilidad de añadir un comentario en un blog no es sino una mera constatación de la creencia en que podemos o podíamos hacer algo con nuestra opinión. Quizá incidiendo en esta idea, en estas obras nadie más que la propia infraestructura tecnológica parece tomar la palabra, solo un sistema maquínico ante el cual no cabe posibilidad de entrar en debate alguno. Otra de las vías que podemos considerar, creo, como prioritarias en el desarrollo del blog art ha sido la centrada en la dependencia de cualquier blog de su desarrollo temporal permanente. Hay sin duda una clara relación, como decía, entre el número de seguidores de un blog y su mayor o menor frecuencia de actualización. El blog debe ser algo siempre en continuo proceso, debe actualizarse continuamente y es desde luego tentador comparar a los blogs con algunos tiburones que, al parecer, si se dejan de mover, se ahogan y mueren. Y creo que resulta pertinente en la tematización artística de este aspecto recordar el blog de Cory Arcangel titulado Sorry I Haven't Posted, Lo siento, no he publicado, del 2010, y en la que Arcangel compiló entradas de blogs en las que sus autores se disculpaban ante sus seguidores y lectores por haber pasado un largo tiempo sin publicar en el blog nuevos contenidos. Y es evidente que la continuada expresión pública del yo es una necesidad cada vez más extendida. Pero también es cierto que se ve acompañada esta en ocasiones de su correspondiente ansiedad, la llamada blog depression o blog life crisis, y a la que aludiría, creo muy certeramente y con no pocas dosis de humor, esta propuesta de Arcangel. También las recopilaciones de Nia Barks de vídeos encontrados en la web y que conforman su obra Chicos que no han publicado durante un tiempo, del 2009,
Explorarán los patrones repetitivos de actuación comunicativa y social de videobloggers, centrándose estos proyectos en los compromisos de de ofrecimiento continuado de contacto y de actualización de sus blogs. Okay, so I haven't made a blog in quite a while, and I'm sorry, it's been like over a month, but I know it's been a while since I last put out a vlog. Por supuesto, la dependencia temporal de los blogs recordaría también las formas de escritura y lectura propias de la antigua literatura por entregas, a la manera de La Guerra de las Mujeres de Alejandro Dumas de 1844, o Los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky, del que vemos aquí una imagen de su primera edición. Textos cuyo desarrollo fue intensamente afectado por el influjo de las respuestas de los lectores entre entrega y entrega, en lo que podríamos denominar quizá la conformación de una interacción social en el transcurso del proceso artístico. Y han sido desde luego muchas las prácticas de tematización del régimen temporal de continuidad que el blog incorpora a la experiencia de Internet, llevándolo en ocasiones a situaciones límite. Un buen ejemplo sería el grado de sometimiento de la vida al registro temporal que se muestra en proyectos como Obsessive Consumption de Kate Bean Gammon del 2007, por ejemplo, un blog en el que ella documentó todo aquello que compró o que compraba diariamente. O este proyecto Acción de Gustavo Romano, que consistía en la toma diaria de una fotografía del contenido de sus bolsillos y al que añadía algún pequeño comentario. O el proyecto It de Ellie Harrison, en el que durante un año y un día esta artista registró fotográficamente de forma casi obsesiva todo lo que comía, generando un total de 1.640 fotografías durante ese periodo. Y quizá deberíamos aquí también mencionar el blog titulado Psychos Hans Burned Heart Blog del 2005, integrado en el proyecto The Psycho Cycle de Uber Morgan, y que, como los anteriores que he señalado, incidía también en llevar al extremo la exposición pública de la vida de un ser humano en el devenir del tiempo, en donde la comunidad de asistencia a la representación que se genera en torno al blog será siempre una comunidad de asistencia a una vida. Proyectos que ejemplifican el ya gran conjunto, como digo, de blogs solo comprensibles desde la perspectiva que aporta la tradición de algunas prácticas conceptuales centradas en el análisis de la experiencia del tiempo, como las desarrolladas por Onkawara o quizá de una manera más radical por Samsier, por ejemplo, a finales de los 70. En efecto, en mi opinión, uno de los elementos esenciales de las poéticas propias del blog art fue apuntar a la complejidad inherente a la relación temporal que se establece entre el blog, el sujeto que publica una entrada y sus lectores, y que no es otra que la propia vida en el registro compartido de su devenir temporal. Con lo que, en relación a esta cuestión, podríamos decir del blog art que no es tanto o que no fue tanto la experimentación de un nuevo medio, sino sobre todo del artista mismo en él y ante la mirada de muchos otros. Creaciones que insistirían en el hecho de que somos fundamentalmente tiempo compartido y hoy ya mediáticamente exhibido y registrado. Otra importante línea de actuación en las manifestaciones de blog art es la del group blogging, incipiente en torno al año 2002 y basada en hacer del blog una especie de sistema de acumulación colectiva de materiales, producto de los actos de navegación por la red, como sucede en los llamados Internet Surfing Clubs del tipo NastyNet, iniciado en el 2006, los SATCA, iniciado en el 2007, o Spirit Surfers, iniciado en el 2008. Un conjunto de prácticas artísticas a las que ya, de hecho, se le ha prestado bastante atención, habiendo sido el centro temático, por ejemplo, de algunas muestras como esta titulada Surfing Club, comisariada por Rafael Dorig en Plugin, Basilea. Estos Internet Surfer Clubs son blogs producidos colectivamente
y cuyas entradas están conformadas por una infinidad de insólitos materiales encontrados en la red, como archivos de audio, texto e hipertexto, fotografías, animaciones, archivos de flash y vídeo, mashups de muy diversos tipos, GIFs animados, cuyo carácter repetitivo es especialmente determinante en todos ellos, pero diría yo que especialmente o de forma particular en Spirit Surfers. Elementos raptados que en ocasiones son yuxtapuestos, mezclados, transformados o tergiversados por los miembros de estos blogs colectivos. A caballo entre lo paródico y la más perversa ingenuidad, se presentan como sorprendentes repertorios de elementos procedentes de miles de horas de navegación por la red de sus autores, como resultado de una pulsión archivadora, coleccionista de extrañas imágenes, conformadora de una compilación de respuestas a determinadas sensaciones y experiencias vividas en ese proceso de deambulación por la red. Esta vía, centrada más, diría yo, en un cierto mostraje de elementos elegidos o modificados que en una expresión original, formalizada, comunidad o discurso, retomaría en último término muchas de las proposiciones benjaminianas de la actividad del coleccionista, de aquel que se dedicaba a seleccionar preciosos fragmentos en un montón de escombros para llevar esta actividad nuevamente a los umbrales de la propia práctica artística. Navegando por esa memoria ser, navegando por esa memoria mundo que conforman las redes de infinitas memorias interconectadas, los participantes en los Internet Surfing Clubs establecen como principio de acción creativa, diría, un nuevo archivalismo compulsivo y transformador, irónico, cargado casi siempre de profundo ingenio. Muchos de estos pods o entradas de blog son a la vez recolección y respuesta, resituación de un material determinado, son cita y transformación, apropiación del lenguaje y también reinterpretación. En mi opinión, desde luego, estos blog collages, compilaciones de extrañísimos, como digo, objetos digitales y auténticas actualizaciones en línea de la Wunderkammer, de los gabinetes de curiosidades de siglos pasados, ofrecen un plano de composición en el que podríamos ver reflejadas, aconteciendo, me da la impresión, formas actuales o las formas actuales de aquella esquizofragmentación posmoderna que Fredric Jameson definió hace ya casi 2 décadas, no tanto como una coexistencia de mundos posibles y alternativos, sino de borrosos conjuntos inconexos y subsistemas semiautónomos que se van traslapando perceptualmente. Es desde luego, diría yo, indudable que los conceptos operativos puestos en práctica en estos blogs no son el signo, no son el significante, el significado y la connotación, sino la apropiación, la repetición, el estereotipo. En fin, y sobre ellos, sobre estos conceptos, es sobre los cuales estos artistas operan. Y como no, esta deambulación por la web recordaría mucho también aquellas míticas peregrinaciones de Joseph Cornell en los años 40 por librerías, almacenes, casas de subastas, edificios abandonados, buscando fotos, grabados, viejas películas o cartas y que acabarían siendo depositados en sus cajas collage. Y más aún creo que es posible que en la idea de professional surfer que proponen este tipo de actuaciones creativas haya un interesante trasfondo de resistencia cultural. Término este, por cierto, que fue el título de una interesante muestra colectiva organizada por Lauren Cornell para Rhizome en el 2007. Término bajo el que el artista se situaría ante todo en el papel de un receptor, de un consumidor de imágenes, alguien que, sin embargo, digerirá de formas inesperadas lo que se le ofrece, generando nuevas sendas en la producción de sentido a través de reconfiguraciones y recombinaciones diversas de los objetos, imágenes y demás signos de la nueva cultura digital, señalando los vacíos de significado en un mundo donde todo es excesivamente obvio, así como los fallos de la comunicación en un contexto saturado de información. En esta actividad creadora, que opera como forma de consumo específica y crítica, la obra no sería sino la expresión de un tránsito, de una navegación creativa y profundamente irónica por un universo de datos visuales y de referencias que el artista se opone a consumir pasiva y complacientemente, prefiriendo recontextualizar
prefiriendo resituar o recrear esos elementos, reconfigurando sus relaciones de dependencia y de oposición de otro modo, mostrándonos formas distintas y posibles de metabolizar los elementos que constituyen el imaginario visual de nuestra época.